recursos económicos, a veces viven en cuarto alquilado, están haciendo bien el tratamiento, mejoran, se van, cambian de trabajo, de todo, vos vas al trabajo, vos vas a la casa, no lo pillas más. Entonces es bastante delicado. Y la tuberculosis hoy en día incluso es considerada como una enfermedad de emergente, porque se creía, no en nuestro país desde luego, ¿no? En otros países como por ejemplo en Estados Unidos se creía que ya se había erradicado, se había controlado, o sea que ya no había tuberculosis. Y resulta que los gringos, el rato menos pensado, se dieron cuenta de que estaban como se cundidos de tuberculosis, no, tuberculosis. Por eso son consideradas enfermedades de emergencia, han emergido, evidentemente se han controlado. Aquí en nuestro medio, tú sabes que estás en el micro, lo que sea, ¿quién se molesta porque no pasó nada y está cerquita de mí ahí? Claro que no es seguro que se va a enfermar de tuberculosis por esa tosecita, estoy botando fácil. Tiene que haber tiempo de exposición, la carga bacteriana, el sistema inmunitario que tiene la persona. Pero no falta alguien que se pueda enfermar, ¿no? Un tipo que está ahí apenas, ¿verdad? Bien. Entonces la tuberculosis es una enfermedad que ataca principalmente, no quiere decir que solo ataca a los pulmones, ¿no? Porque hay tuberculosis gástrica, cerebral, etc. Y es sumamente peligroso cuando no se recibe tratamiento. ¿Cómo es Jair? Este es el hombre sonriso, ¿no? Siempre feliz, yo quisiera tener parte de él. Nunca lo he visto serio, siempre con una sonrisa. ¿Ah, sí? Sí. Y seguro que estás bajado. ¿Con quién estás? Renato. Un pulpito, caramba. Por ahí, ¿no? Ah, menos, ¿no? El que es más cortecito es William, ¿no? Y Méndez, ¿qué tal es? El que era, pucha, fatal y temible era el doctor Nogales, que en paz descanse. Ay, mamita, ese que huía. Veían fantasmas los que llevaban los pequeños. El pobre ser. Espero que cuando yo también me vaya se acuerden, ¿no? Y en serio peor. En serio, corre bien y tú dime. En fin, ¿qué vamos a hacer? Les conté, ¿no ves? No se acuerdan. Yo varias veces me he soñado que había reprobado epidemiología. Y una vez me soñé cuando estaba en provincia, te juro que casi lloro. El sueño era que había reprobado y dentro del sueño no decía, pero ¿cómo? Pero si yo me he graduado, ¿y cómo ahora que debo una materia? Te juro que así en ese afán de soñar me desperté y estaba perdido porque no sabía dónde estaba, porque estaba reprobado en epidemiología. Después de decir, volví un poco a recuperar, es decir, me di cuenta que estaba donde estaba, bueno, estaba en cambio de provincia. Sueñitos, ¿no? Entonces su característica es una enfermedad infecto-contagiosa, producida por una bacteria que es el Mycobacterium tuberculosis. Pero también el Mycobacterium bovis, que no ha producido una enfermedad africana. El que produce es el bovis, que también conocido con el nombre de bacilo de Koch. Tiene una evolución crónica prevenible con diversas manifestaciones clínicas y con amplia distribución mundial. Diferencia que existe entre la enfermedad y la infección tuberculosa. O sea,
¿Cuántos de nosotros que estamos aquí probablemente tenemos lo que se llama la infección tuberculosa, pero no estamos enfermos, tampoco estamos contagiados, simplemente lo tenemos ahí. ¿Listo? La infección tuberculosa va a ser el periodo por el cual el Mycobacterium tuberculosis bacillus de Koch va a entrar en contacto por primera vez con una persona sana, a lo que se denomina, como hace ratito dije, infección tuberculosa, que va a desencadenar una respuesta inmunitaria o defensa del sistema inmunitario de la persona que ha tenido ese contacto, ¿no? Eso que les decía, las tosecitas en el micro, pues haya entrado un bacilo, pero bueno, como nuestro organismo ha respondido bien, nos defendió, pero ya el bacilo lo tenemos, y ahí se queda. La enfermedad tuberculosis es cuando el sistema inmunológico no controla la infección o reinfección tuberculosa. Los bacilos comienzan a multiplicarse activamente produciendo lesiones en todos los órganos afectados, principalmente los pulmones, y apareciendo los signos y síntomas característicos de la tuberculosis. La transmisión para nadie es novedoso. Ya sería lo último que preguntara cuál es la vía de transmisión de la tuberculosis, ustedes me pongan digestivo. Pero no crean que puede no faltar uno que ponga. Aunque hay digestiva, ¿no? Tampoco no está tan fuera de lugar. Ahora ya se ha demostrado que hay digestiva, pero la más importante es la respiratoria, a través de la inhalación del bacilo de Koch por las famosas gotitas de flujo. Procedentes de secreción bronquial de personas con tuberculosis, al toser, al estornudar. La tuberculosis bovina puede transmitirse por ingesta de productos lácteos no pasteurizados. Cuando llevemos la pasteurización de la leche en salud ambiental, vamos a ver que el bacilo de Koch a cuánto sobrevive. No lo digo para no complicar la vida. ¿Qué factores favorecen la transmisión? Primero, concentración de los bacilos, la cantidad de bacilos. Segundo, poca ventilación e iluminación. Por eso hoy en día, ¿no? Las viviendas saludables, dependiendo del lugar, ¿no? Claro, también si estuviéramos en el Alto de La Paz, no le vamos a atinar como aquí todita la pared puro ventana, pues ahí nos morimos de frío o de viento, ¿no? Pero en lo posible deben ser bastante ventilados, ¿no? Grado de cercanía y el tiempo de permanencia con el enfermo es fundamental. Reservorio, principalmente es el hombre. En algunas ocasiones puede ser el ganado vacuno. Periodo de incubación puede ir desde el momento de la infección hasta que aparezca la lesión primaria, unas 4 a 12 semanas. Más o menos, si hablamos un poquito de la clínica, los síntomas respiratorios, y podemos mencionar los síntomas generales. No nos vamos a olvidar, y voy a volver a repetir, que acá nosotros hablamos un poco más de salud pública que de neumología, porque, mejor dicho, de tuberculosis, porque ustedes verdaderamente y clínicamente van a llevarlo otra vez en neumología. Ahí sí van a estar incluso en el centro de neumología del Hospital San Juan de Dios. Los respiratorios es inevitable la tos con expectoración por más de 15 días. Esa tos con más de expectoración, más de 15 días, es lo que se conoce también con el nombre de sintomático respiratorio, ¿no ve? Expectoración hemoptoica, que es la mancha de sangre en lo que uno escupe. Hemoptisis, sangre abundante viva proveniente del pulmón. Disnea, que es la dificultad respiratoria. Disnea o disnea, dificultad para respirar. En la extrapulmonar, la sintomatología podrá ser de acuerdo al órgano afectado. Los síntomas generales, o sea, sintomatología extrapulmonar. Hiporexia o anorexia, que es la disminución o la pérdida del apetito, ¿verdad? Astenia, que es la debilidad y adinámico. Pérdida de peso. Uno
síntoma muy característico es que a veces la fiebre y la famosa diaforesis, que es la sudoración nocturna y malestar general. Diagnóstico de la tuberculosis. Y para mí, conversé con la vecina. No hay que tomar mucho café, quita el sueño en la noche. Está bien tomarlo en la mañana, al mediodía, pero después. Ya. A ustedes, aunque le den 1 kilo de café, igual duermen. Sí. ¿Cómo es el sueño? Parado. El diagnóstico de la tuberculosis puede ser clínico, que se lo va a hacer a través de la elaboración de una historia clínica completa del paciente que sospechamos tuberculosis. Bacteriología, ya sabemos cuál es la baciloscopía. Radiografía de tórax, la tuberculina, que es el PPD. Estudios histopatológicos de tejidos. Y uno más moderno es el cultivo radiométrico. Entonces, dentro de la clínica, aparte de lo que acabamos de mencionar, consistiría en la búsqueda de sintomáticos respiratorios, que ya hemos dicho quién es, el que tuviese más de 15 días, sea seco o productivo. No, el que tuviese más de 15 días, si hay alguien, tampoco le va, oye, tenés tuberculosis, no, es una sospecha. ¿No? ¿Ven? El sintomático respiratorio, de todos modos lo vamos a volver a repetir, está aquí. Es aquella persona que va a presentar tos y expectoración por más de 15 días. Como dice, se sospecha de tuberculosis y debe practicarse la baciloscopía seriada de esputo, mínimo 3 muestras, independientemente de su causa de consulta principal. El enfermo con tuberculosis puede presentar entonces lo que ya hemos mencionado, los síntomas específicos que son respiratorios y generales. Bien. El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar es eminentemente, no, yo creo que está mal, no es inminentemente bacteriológico. Se puede sospechar, puede decir la clínica, este es tuberculosis, pero siempre hay que hacerle baciloscopía y si sale positivo, recién decirle que tiene tuberculosis. La presencia del bacilo tuberculoso es criterio suficiente para poder confirmar el diagnóstico. El paciente con diagnóstico de tuberculosis debe ser valorado por el médico general, quien diligenciará la tarjeta individual del paciente y prescribirá el tratamiento, pero en los lugares donde sí se realiza el manejo del programa de tuberculosis. Aparte de eso, hay otros métodos de diagnóstico, como es la reacción en cadena de polimerasa, cuantificación del antígeno y anticuerpo en suero de enfermo a través del test de ELISA. Aquí se demuestran los bacilos de Koch que se mantienen viables en una muestra no refrigerada durante 6 días. Sin embargo, es recomendable fijar la muestra antes de dejar medio ambiente. El cultivo a veces no podría tal vez llegar a hacer una baciloscopía negativa y sigue la clínica diciendo que es tuberculosis. En esos casos se podría hacer un cultivo, que es para una mayor capacidad diagnóstica que la baciloscopía, pero tiene sus limitaciones. El cultivo no es muy utilizado, especialmente en países como el nuestro, por el costo elevado y la demora de los resultados, aproximadamente 6 a 8 semanas. En ese tiempo un paciente tuberculoso ya puede morir. En condiciones del programa, los cultivos solo se realizan en el laboratorio central de preferencia.
en el INLASA que está en El Paz y en los laboratorios departamentales que son, ya hemos dicho, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Beni. Método de diagnóstico de pacientes sospechosos de tuberculosis que necesita ser examinado conclusivo. Bueno, vamos a hablar de la baciloscopía. La obtención de la expectoración puede ser de la siguiente manera. La primera muestra se puede obtener en el momento de la consulta que hace en el servicio el paciente. No hay ningún problema. Se le hace la recolecta del esputo. Segundo, o B, la segunda muestra se obtiene en su domicilio al día siguiente. La tercera se obtiene al momento de entregar la segunda. El resultado se debe entregar en 24 horas, no se debe demorar. Teóricamente se dice que en los laboratorios no debe haber horario de recepción para estas muestras. Debe recibirse a cualquier hora, pero tampoco no están así, ¿no? Porque te dicen, no, el laboratorio trabaja de 7 a 2 de la tarde y ya está cerrado, chao. No se debe solicitar baciloscopía de esputo como requisito de ingreso al estudio de trabajo. Y, no sé, ¿no? Eso es lo que dice el programa, pero sin embargo sabemos que es sospechoso de tuberculosis y no se debe exigir a la persona que está queriendo entrar a la U o al que está queriendo trabajar como requisito la baciloscopía de esputo. Este examen solo estaría indicado en las personas que son sintomáticos de aspiración. En los niños se debe obtener estas muestras por aspirado gástrico. En caso de que la primera muestra sería positiva, no se hace necesario procesar las otras dos. O sea, si la primera es positiva, ya no hay para qué hacerle las otras dos. Entonces, si sale la primera positiva, se debe iniciar el tratamiento. El tratamiento actual es tratamiento acortado y supervisado. Si las 3 baciloscopías iniciales son negativas y persiste lo que les decía hace rato, la sospecha clínica de tuberculosis, debe hacerse el cultivo de la tercera muestra de esputo para el micobacterio. Por lo tanto, el laboratorio debe conservar esa muestra de esputo en condiciones adecuadas para poder hacer el cultivo. Ahora vamos a ver el informe de lo que es la famosa baciloscopía. Negativo cuando no se observan VAR en 100 campos observados. Nosotros en bacteriología en la U hacíamos la famosa tinción de Ciel-Nelson para la tuberculosis. Hacíamos baciloscopía. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a provincias pues teníamos que hacer las baciloscopías. Pero ahora ni hemograma hacen. Y si hacen por aquí pasó y no queda nada, ¿no? Positivo no más, no, ni una cruz, nada. Positivo simplemente. Cuando hay 1 a 9 bar por 100 campos observados. Positivo una cruz de 10 a 99 bar por 100 campos observados. Positivo 2 cruces, 1 a 9 bar por campo observado. Y positivo 3 cruces, más de 10 bar por campo observado. Bueno, una condición para hacer cultivo era de que las baciloscopías sean negativas, ¿verdad? Ahí existen otras indicaciones para cultivo, como por ejemplo muestras de tejidos o líquidos para diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, muestras obtenidas mediante aspirado gástrico, lavado bronquial o bronquioalveolar o broncoalveolar. Muestras de orina, esputos de niños que expectoran y de pacientes con sospechas de tuberculosis paubacilar.
pacientes con VIH positivo para identificar especie y sensibilidad. Contactos de sintomáticos respiratorios, multiresistentes, de ingreso de abandono que tengan vaciloscopía positiva, fracaso del tratamiento o recaída, y control del tratamiento en cuyo diagnóstico haya sido realizado por cultivo. Bien. La otra pruebita, la ADA, la adenoaminasa, adenosinoaminoaminasa. La determinación del ADA es útil como ayuda de diagnóstico de la tuberculosis pleural, meningia y otras cirrosis. Por sí sola no tiene valor. Los valores de referencia. Los valores de referencia son en el líquido pleural mayor de 32 unidades litro a 37 grados centígrados es compatible con tuberculosis pleural. Líquido cefalorraquídeo mayor a 5 unidades litro a 37 grados centígrados es compatible con tuberculosis. Radiografía. A veces la radiografía nosotros cuando trabajamos lo tomamos como diagnóstico, pero tampoco sirve para hacer diagnóstico. Ahorita vamos a ver. ¿Para qué sirve entonces la radiografía? Es un apoyo de diagnóstico de la tuberculosis. Le hace una placa. El radiólogo dice sugestivo de tuberculosis pulmonar a la suerte. Entonces a este hay que hacerle vaciloscopía. ¿No ven? Entonces es sugestivo de diagnóstico de tuberculosis pulmonar en casos principalmente de bacteriología negativa. El estudio radiológico normal de ninguna manera va a hacer diagnóstico de tuberculosis. La correlación clínica radiológica es de mayor valor, claro. Si radiológicamente se sospecha, clínicamente se sospecha, entonces es más probable que tenga tuberculosis. La radiología puede hacer sospechar de tuberculosis, ya lo estamos repitiendo. No debe ser la estrategia inicial de diagnóstico en un caso sospechoso pulmonar. Sin embargo, puede ser utilizada para evaluar, o sea que la radiología se puede utilizar para evaluar y caracterizar mejor los casos confirmados según el criterio médico y o la condición del paciente. En casos sospechosos o probables de tuberculosis extrapulmonar estaría indicada simultáneamente previo al estudio bacteriológico. Entonces, volviendo otra vez a la clínica del paciente, los signos y síntomas sugestivos se presentan de acuerdo con el o los órganos, como dijimos hace rato, afectados. Se debe sospechar de tuberculosis pulmonar en todo paciente que tenga tos con expectoración más de 15 días de evolución. Tomar una muestra de esputo a un sintomático respiratorio. No es necesariamente la presencia de otros síntomas. Para el caso de las formas extrapulmonares hay que tomar en cuenta los signos y síntomas de otros órganos, como ser del riñón, hematuria, diarrea persistente, úlcera crónica en la piel, signos meningios, cambios en el comportamiento, esterilidad, mal de Pope, artritis crónica, adenopatías y hepatoesplenomegalia. Otra prueba, la tuberculina, que es el famoso PPD. Si es positivo, tampoco es de diagnóstico. ¿Qué nos indica el PPD? A ver. ¿Ah? No es tan precisa la respuesta. Eso. El PPD nos indica que ese paciente ha estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis. Ha estado en contacto.
pero no puedes decirle usted es un tuberculoso. ¿A ver? Entonces este criterio diferencia a la persona que ha presentado infección tuberculosa de aquella que no ha estado o ha tenido. No puede determinar enfermedad tuberculosa si está igual o mayor a 10 milímetros. La marca se considera que es positivo. En pacientes VIH positivos con SIDA o con SIDA, considerar como de valor tuberculínico la induración por encima de 5 milímetros. En VIH hay que considerar no 10, sino 5 milímetros por encima de la induración que del test. Histopatología. La biopsia de cualquier tejido que demuestre granulomas con necrosis de caseificación y la tinción de Ziel-Nielsen positiva es diagnóstico de tuberculosis, excepto en adenitis postvacunal. En los casos en los que no se puede demostrar bacteriológicamente o histopatológicamente la tuberculosis, se debe utilizar métodos de diagnóstico complementario. ¿Y cuáles son esos métodos de diagnóstico complementario? Esos son ya lo último, que es la biología molecular. Hoy en día, ustedes saben, incluso histología es histología y biología molecular y celular, porque ahora la enfermedad está yendo a nivel microscópico, a nivel molecular, ¿no ve? Antes esto no había, vaciloscopía, radiografía y se acabó. La biología molecular, de ellos una prueba muy conocida ya ahora y ampliamente difundida es el GeneSper. La prueba de GeneSper es una reacción en cadena de polimerasa PCR en tiempo real, completamente automatizada en un cartucho que puede detectar Mycobacterium tuberculosis. Pero lo que más se está utilizando el GeneSper es para ver la resistencia que tiene la persona a la rifampicina y en menos de 2 horas. Genial, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones del GeneSper? No a cualquiera le vas a hacer, ¿no? La verdad, con toda sinceridad, ojalá ustedes cuando vean los centros, vean. Yo honestamente no sé si hay GeneSper en los centros de salud o es privado. O sea, hay que hacerse privadamente. No, la verdad no sé. Vaciloscopia sí hay privado. Mejor dicho, hay en los centros de salud, ¿no? ¿En qué casos o indicaciones del GeneSper? Casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados con vaciloscopía. Casos de tuberculosis con vaciloscopía negativa y signos y síntomas sugestivos de tuberculosis. Tuberculosis presuntiva en personas privadas de libertad y tuberculosis presuntiva en personas con VIH-Sida. También casos de tuberculosis con antecedentes de tratamiento que han tenido recaída, fracaso, pérdida en el seguimiento de su último resultado de tratamiento. Tuberculosis presuntiva en el personal de salud, contactos. Y por último, diagnóstico de tuberculosis en niños menores y mayores de 5 años. Tocanga. Las muestras deben enviarse para este método son, ¿qué muestras puedes enviar para hacer GeneSper? El moco, pues puto. Muestras de tejidos, biopsia, líquido, encefalorraquídeo o cefalorraquídeo. El reporte del resultado de GeneSper. A ver, reporte del resultado de GeneSper. Mycobacterium tuberculosis no detectada. Significa que la muestra es negativa
Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis detectado y resistencia a la rifampicina no detectada. Entonces aquí la muestra es positiva para Mycobacterium tuberculosis y que no presenta resistencia a la rifampicina. Mycobacterium tuberculosis detectada y resistencia a la rifampicina. La muestra es positiva para Mycobacterium tuberculosis y que presenta resistencia a la rifampicina. Y el último es resistencia a la rifampicina indeterminada. Carga bacteriana muy baja. Puede dar eso. Invalidado o error. Hay que solicitar una nueva muestra. Eso es en relación a GeneSpert. Ahora hay otra prueba que es la prueba de sensibilidad y resistencia. Prueba de sensibilidad y resistencia de Canet-Ris. Método de las proporciones. Este método de proporciones que ha sido descrito por Canet-Ris y Grosset es considerado como una prueba gold estándar por su buena reproductibilidad y costos relativamente bajos. Nos permite a partir del aislamiento del agente causal por medio del cultivo determinar la sensibilidad y o la resistencia de la cepa aislada a los medicamentos antituberculosis de primera línea o también puede ser de segunda línea. Entonces, para ver la resistencia a la rifampicina es más específico el GeneSpert. En cambio, el de Canet-Ris es de sensibilidad y o resistencia de la cepa aislada a los medicamentos antituberculosis de primera, incluso hasta de segunda línea. ¿En quiénes va a haber indicaciones de la prueba de sensibilidad y resistencia de Canet-Ris? O indicaciones de la prueba de sensibilidad y resistencia. Grupos de pacientes que pertenecen a un grupo de alto o mediano riesgo para desarrollar drogoresistencia. Pacientes con resultados de Mycobacterium detectado y resistencia detectado por GeneSpert. Resistencia detectada a la rifampicina por GeneSpert. Pacientes con resultados de Mycobacterium tuberculosis detectado y resistencia no detectado por GeneSpert que pertenecen a un grupo de alto o mediano riesgo. ¿Quiénes se enferman de tuberculosis? Pues ya se las saben ustedes. Cualquier persona puede enfermar de tuberculosis. Más es en aquellas que descuidan su alimentación o tienen enfermedades que disminuyen las defensas inmunitarias, como el caso de la diabetes, VIH, SIDA, silicosis. Tratamiento. Bueno, también el tratamiento, como ya les dije, supongamos que estuvieran en el campo, lejísimísimo, pero sí manejan ese centro donde estás. El programa de tuberculosis tiene vaciloscopía, tienen los medicamentos. Claro que puedes iniciar porque es más fácil en el campo, puede agarrar a la persona porque no hay cómo perderse, no son cortados. El tratamiento debe hacerse de la siguiente forma. Toma diaria de medicamentos durante 8 meses. Ese es el esquema que ahorita están agarrando, ¿no? Cumpliendo con el análisis de los esputos, o sea, mensualmente hay que hacerle una vaciloscopía cada mes. Aunque te sientas bien, no debes abandonar el tratamiento. Eso es lo más importante. Así estés completamente sano, no te molesta nada, no debes abandonar el tratamiento. Debe ser los 8 meses. El tratamiento de la tuberculosis se fundamenta en bases bacteriológicas, farmacológicas y operacionales.
debiendo ser entonces, primero, asociado. Una característica del tratamiento de la tuberculosis, esta debe ser asociada. Quiere decir que hay que utilizar un mínimo de 4 medicamentos antituberculosis para evitar la selección de cepas bacterianas resistentes. Entonces, lo más importante es que el tratamiento debe ser asociado. Segundo, prolongado durante mínimo de 6 meses para lograr eliminar todas las poblaciones bacilares. Tercero, en una sola toma. No, todos los días una sola toma. Porque la acción terapéutica es mayor cuando los medicamentos son administrados en forma conjunta. La ingesta debe estar separada de los alimentos. Debe ser supervisado para garantizar la toma y cumplimiento del tratamiento hasta la finalización y conclusión o condición de curado. Debe ser el tratamiento controlado con vaciloscopías mensuales a partir del segundo mes de tratamiento y cultivo al cuarto o quinto mes de tratamiento en casos de prolongación de fases intensivas. En dosis, la dosificación de los medicamentos antituberculosos debe ser kilogramo peso día y de acuerdo a la forma de presentación de los medicamentos para evitar sobre o subdosificación. Sobredosificación o subdosificación. Por eso debe ser kilo peso día. ¿Qué medicamentos debemos usar para el tratamiento de la tuberculosis? Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, estreptomicina. En mi época de internado, provincia, médico, todavía, pucha, la estreptomicina era medicamento de elección, sigue siendo. Y eso se coloca por vía intramuscular. Y en esos pacientes que están completamente caquéticos y enflaquecidos, imagínense colocar una ampolla de estreptomicina. Entraba así directamente con el hueso rebotado de la jeringa. Y qué dolorosa, ¿no? Gracias a Dios hoy en día ya la estreptomicina generalmente esta aparece en la tercera línea. Todo es para tomarlo. A ver, esquema 1. Esquema 1. Ahí está piracinamida, rifampicina, isoniazida, etambutol. La primera fase, 60 dosis de administración, incluyendo domingos, donde pueda ser supervisada la toma de rifampicina, isoniazida, etambutol, la primera fase. Segunda fase, de 180 dosis de administración diaria, incluyendo domingos, donde puede ser supervisada la toma, solamente de isoniazida y etambutol. Existen indicaciones de casos nuevos de tuberculosis pulmonar o vaciloscopía positiva, vaciloscopía negativa y hecho pulmonar. Forma de administración de estos medicamentos antituberculosos. En la primera fase, el tratamiento debe ser estrictamente supervisado y observado. En la segunda fase, el tratamiento debe ser estrictamente supervisado por personal de salud y en casos excepcionales por los promotores de salud, especialmente aquellos promotores que han sido capacitados. Esquema 2 es para el retratamiento de casos que hicieron ya tratamiento y que fracasaron. En la primera fase, 60 dosis, que serían 2 meses de administración diaria, incluyendo los domingos, que debe ser supervisada la toma de rifampicina, isoniazida, piracinamida, estreptomicina y etambutol, más grave, ¿no? Segunda fase, 30 dosis, 1 mes de administración diaria, incluyendo domingos. Desde la toma puede ser supervisada de rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. Y la tercera fase,
65 dosis 5 meses. 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, que debe ser de rifampicina, isoniazida, etambutol. Hay que considerar que la dosificación para el tratamiento trisemanal es diferente para el que tiene infección tuberculosa o el que tiene tratamiento o desatratamiento. Existen algunas indicaciones en algunos casos, digamos así, un tanto especiales. Casos previamente tratados o abandonos que regresen con baciloscopía de esputo positivo. En estos pacientes hay que pedir previamente un test de sensibilidad y resistencia acompañado de consejería. O puede ser recaída de tratamiento al esquema número 1, ¿no? Y al esquema de 7 meses que se utilizaba. Fracaso terapéutico al esquema 1, realizando previamente un test de sensibilidad y de resistencia. Los casos con antecedentes de múltiples tratamientos deben ser derivados a centros especializados porque seguro que son multidrogos resistentes. Formas de administración, tratamiento estrictamente debe ser supervisado en sus fases y dosis. Esquema 3 o tratamiento pediátrico. Eso no lo vamos a dar porque ¿qué vamos a estar haciendo tratamiento pediátrico como médicos generales? Además, en neumología, que no pasa nada. Por lo menos aquí. ¿En qué debe ser el tratamiento pediátrico? En todas las formas de tuberculosis infantil, exceptuando las meningitis militares, dice, miliares, y pulmonares. Baciloscopía positivas, en las cuales se debe añadir una cuarta droga, que sería la estreptomicina o etambutol. Este último medicamento se debe utilizar solo en niños mayores de 10 años. La forma de administración, tratamiento estrictamente supervisado, test en las dos fases. Nada más. A ver. Espere un cachito. Ya. Situaciones especiales en el tratamiento embarazada. ¿En quiénes son casos especiales para hacer tratamiento de TB? La mujer gestante, embarazada. Hay que preguntar a la mujer si está embarazada antes de indicarle un tratamiento antituberculoso. Y en esto vale la oportunidad de decirles, si ustedes están atendiendo a una mujer en edad reproductiva, así sea por un resfrío, por lo que ustedes quieren, siempre se debe preguntar si no está embarazada cuando estoy en menstruación, ¿verdad? Porque puede estar embarazada. Como la mayoría de los medicamentos antituberculosos pueden ser utilizados durante el embarazo, el único que no debe ser utilizado es la estreptomicina porque es ototóxico, ¿ya? No debe ser usada en la embarazada entonces. Es posible explicar a la mujer embarazada de los beneficios del tratamiento antituberculosis para el buen desenlace de su embarazo. El esquema nacional es el recomendado para estas pacientes, sería 2 rifampicinas y isoniazida, etambutol, durante 6 meses. Otra situación especial, la lactancia materna.
Imagínense una mujer con tuberculosis encima con lactancia materna, si no recibe tratamiento, hasta el final de la lactancia la mujer está enterrada. El tratamiento antituberculoso aplicado de una manera oportuna y apropiada sería el mejor método para prevenir la transmisión de la enfermedad a su hijo, que es otro de los detalles fundamentales. Cuando la madre está amamantando y sigue un tratamiento antituberculoso. Todos los medicamentos antituberculosos son compatibles con la lactancia materna, o sea que no hay para qué complicarse la vida. Y una mujer en tratamiento puede seguir dando de mamar en forma segura a su hijo. La madre y el niño deben estar juntos alimentándose de una manera normal. Contraceptivos o anticonceptivos. La mujer con tuberculosis puede usar anticonceptivos o no. La rifampicina interactúa con las píldoras anticonceptivas y por tanto puede disminuir la eficacia protectora de estas tabletas anticonceptivas. Una mujer que toma anticonceptivos debe utilizar otros métodos alternativos de anticoncepción mientras utilice la rifampicina. En situaciones en que la persona tiene alteraciones hepáticas, si no hay manifestaciones clínicas de enfermedad hepática crónica, los pacientes portadores de virus de la hepatitis con antecedentes agudos o consumidores de cantidades excesivas de alcohol pueden recibir los esquemas normados a nivel nacional con vigilancia estrecha y con recomendación de la eliminación total del alcohol. Se puede. Pacientes que tienen hepatitis aguda y crónicas avanzadas. Si hay una tuberculosis y al mismo tiempo una hepatitis aguda, severa o crónica avanzada, relacionado o no al tratamiento de tuberculosis, se requiera juicio clínico para actuar. Es necesario suspender el tratamiento, sí es necesario suspender el tratamiento de la tuberculosis hasta la resolución de la hepatitis aguda. Y este enfermo debe ser enviado a un centro de referencia especializado. Claro, ustedes saben que el hígado es el que metaboliza todos los medicamentos. Si está con una hepatitis aguda, obviamente es fatal, ¿no? ¿Qué pasa en la insuficiencia renal? La isoniazida, la rifampicina, perdón, la piracinamida. ¡Ay! Después la tacuara está vieja. La rifampicina, isoniazida, piracinamida son eliminados casi enteramente por la excreción biliar o metabolizadas en compuestos no tóxicos por contacto de dichas drogas. Pueden ser administradas entonces en dosis normales en pacientes con insuficiencia renal. Pueden ser. En casos renales graves, el enfermo debe ser enviado también a un centro de referencia. Silicosis, tuberculosis, el mal de Mina. La silicosis, que es una enfermedad ocupacional producida por la inhalación de polvo, de sílice, de estaño, siendo por tanto frecuente entre los mineros, excavadores de túneles y obreros de la cerámica. La silicosis se va a caracterizar por una fibrosis progresiva del pulmón con deterioro de la defensa local, que va a haber alteración de la función de los macrófagos alveolares, que va a favorecer el desarrollo de la tuberculosis en pacientes infectados. Por eso, en todo paciente con silicosis y sospecha de tuberculosis se debe agotar los medios de diagnóstico, baciloscopía seriada, cultivos alternativos. El tratamiento utilizado es 2 rifampicina isoniazida
piracinamida, etambutol por 6 meses. Sin embargo, se recomienda prolongar la segunda fase hasta 10 meses. Resistencia a los medicamentos antituberculosos. ¿Qué vamos a hacer con los multidrogos resistentes? A ver. El Mycobacterium tuberculosis puede presentar resistencia a uno o a varios de los medicamentos antituberculosos, lo que va a reducir su posibilidad de curación. Existen 3 tipos de resistencia a los medicamentos antituberculosos. Primero se llama la resistencia natural. Ocurre cuando los bacilos de Koch sufren mutaciones como resultado de un fenómeno natural. La resistencia natural depende del número de bacilos mutantes y del medicamento específico. Los pacientes con VAR positivo siempre tiene bacilos con resistencia natural a uno de los medicamentos. Entonces, todos los pacientes con VAR positivo siempre van a tener resistencia a uno de los medicamentos antituberculosos, pero no a todos, ¿no ven? Es raro que el mismo bacilo sea resistente a más de un medicamento. Por tal motivo, la resistencia natural no representa ningún problema para el tratamiento cuando los esquemas de tratamiento son correctamente administrados. 3. La resistencia adquirida o secundaria se debe a un tratamiento inadecuado. Ese es el problema. Que si no sabemos siquiera hacer un tratamiento adecuado, lo fregamos todo, porque lo único que vamos a ocasionar es un paciente resistente. Por ejemplo, el tratamiento de los pacientes VAR positivos con un solo medicamento, imagínense. No se debe utilizar nunca monoterapia en los pacientes TB, especialmente si son VAR positivos. Nunca monoterapia en la tuberculosis. La resistencia primaria ocurre cuando un paciente desarrolla tuberculosis después de haber sido infectado por microorganismos provenientes de un enfermo con TB resistente. Eso es grave, ¿no? Para poder prevenir la resistencia a los medicamentos, se recomienda lo siguiente. Primero, administrar esquemas de tratamiento normados y diferenciados. Cumplir con las normas nacionales de programa, supervisar el tratamiento de tuberculosis en las unidades de salud propiamente. Especialmente si el esquema contiene rifampicina y isoniazida. Emplear asociaciones de fármacos en la misma tableta. Pacientes con VAR positivo que han sido tratados previamente durante más de un mes deben ser considerados como potencialmente portadores de microorganismos resistentes a uno o más de los medicamentos antituberculosos. Antes de iniciar el tratamiento es indispensable interrogar cuidadosamente a los enfermos para determinar si ha sido tratado anteriormente contra la tuberculosis o no. ¿Bien? Resistencia a todos los medicamentos. Si aparecen cepas resistentes a los medicamentos, suele ser la consecuencia de inadecuada administración de los medicamentos antituberculosis, ya sea por irregularidad en la ingesta del mismo, mala absorción o el uso de un esquema inadecuado. De ello deriva la importancia de la estricta supervisión del enfermo. Los pacientes deben remitirse al tercer nivel de atención. La Organización Mundial de la Salud recomienda los siguientes esquemas. Lo vamos a repasar. Si hay resistencia a isoniazida, pero sensibilidad a la rifampicina, ¿no? Entonces, en la primera fase, isoniazida, estreptomicina, tioacetatol. Por ejemplo, los medicamentos que se pueden utilizar especialmente en los pacientes con resistencia puede ser
En la primera fase, rifampicina, aminoglucósidos, piracinamida, etambutol. También puede ser rifampicina, aminoglucósidos, piracinamida, etionamida. Duración mínima, el primero 2 a 3 meses, 2 a 3 meses, 2 a 3 meses, segundo 3, 3, 3, 3. La segunda fase, rifampicina, etambutol. Duración 6 meses, rifampicina, etionamida. Bueno. Se debe dar streptomicina si es sensible, si no el aminoglucósido, como ser la canamicina o amicacina. Si no hay etionamida o hay intolerancia, se puede usar la ofloxacina o ciprofloxacina. Son alternativas que obviamente tienen que ser manejadas por personas que sí manejan casos de tuberculosis. ¿Lo ven? Nosotros no queremos. Si hay resistencia al menos a la isoniazida y a la rifampicina, ya es considerado multiresistente, ¿no? Porque ya es a más de un medicamento antituberculoso. Bueno, toda esta parte se los voy a disculpar porque la verdad no vale mucho porque no vamos a hacerlo. Eso es netamente de especialidad. ¿Qué más? Indicaciones de cirugía en tuberculosis. ¿En quiénes se va a prescribir cirugía? Se puede usar en casos extremos como complemento a la terapéutica médica. En situaciones difíciles como ser lesiones fibrocavitarias localizadas con bacilos persistentemente positivos en el esputo o complicadas con hemoptisis. La cirugía puede tener algún valor terapéutico. Antes de llevar un paciente a cirugía debe garantizarse un tratamiento médico farmacológico eficaz para poder evitar complicaciones como las fístulas broncopleural. El mayor valor que tiene la cirugía en la tuberculosis es el manejo de las secuelas. Esto sí es importante. Profilaxis. Se puede hacer profilaxis en los adultos, cumpliendo estrictamente con el tratamiento, manteniendo limpias nuestras viviendas, procurando que haya mucha ventilación y sol, tapándonos la boca al toser y no debemos escupir al suelo. Después, alimentándonos bien con productos de nuestra región, carne, menudencia, leche, queso, verdura, fruta, maíz, trigo, quinoa, caro pues, ¿no? Todos esos alimentos. Evitar consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Para eso hay sí. En los neonatos, ¿quién es el neonato? Ustedes que ya son capos. ¿Ah? Ya pues. ¿Quién es el neonato? ¿Qué? A ver, uno más fuerte, no escucho. Recién nacido hasta los 28 días. Ese es sin nacido, pues. No. Hasta los 28 días es recién nacido. Otro. No. Los primeros 7 días del neonato. En los neonatos la vacuna BCG que se inyecta en el brazo derecho del niño recién nacido, protegiendo a los niños y niñas de enfermar la tuberculosis más grave como la meningitis. Esta
Esta vacuna se aplica en todos los servicios de salud y es totalmente gratuita. Recuerda, dice, que un enfermo de tuberculosis pulmonar sin tratamiento contagia de 10 a 12 personas por año. Pucha, grave, ¿no? Si alguna persona enferma con tuberculosis en nuestra casa, barrio, trabajo, debe cumplir con el tratamiento supervisado en el servicio de salud más cercano a su casa, recibir apoyo de la familia y de los amigos. El paciente con tuberculosis debe completar el tratamiento. Si una persona está enferma con tuberculosis, es importante que toda la familia realice su control médico. Quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis consiste en administrar isoniazida durante 6 meses en dosis de 10 miligramos kilo peso día a contactos menores de 5 años con reacción de tuberculina 10 o más milímetros, o sea, positivo y no vacunado. Y a quienes se les haya descartado previamente la enfermedad de tuberculosis activa. Además, aquellos adultos que se encuentran inmunosuprimidos y tengan tuberculina positiva a dosis de 300 miligramos kilo peso día de isoniazida por 6 a 9 meses. Y lo último, las DOPS. Aquí le falta una O de DOPS. Está un poquito al revés. Es el tratamiento directamente observado, supervisado en el servicio de salud, con participación comunitaria. Entonces las DOP son un conjunto de acciones técnicas, cooperativas, que involucran los servicios de salud, a la comunidad, los actores sociales que tienen que ayudar a los pacientes para que siga su tratamiento hasta su total curación, además con el apoyo familiar. Medios que garantizan la curación. La observación directa de la ingestión de los medicamentos durante los 8 meses. Control periódico de la expectoración. Es una necesidad que va a garantizar la curación de los enfermos. Evitar los abandonos y fracasos del tratamiento. Es un proceso de comunicación interpersonal con intercambio de información y de opiniones del o la orientador. Ayuda al paciente resolviendo las interrogantes y toma las decisiones respecto a su enfermedad y su tratamiento. El paciente pregunta. Si el paciente pregunta, manifestación o el paciente manifiesta sus temores y preocupaciones. Cualquier miembro del equipo de salud puede tomar esta responsabilidad, médica, enfermera, trabajador. O sea que en proceso de educación no hay alguien especial, no necesariamente el auxiliar o el médico, puede ser cualquiera. Psicólogos, auxiliares, orientadores, mejor si se habla el idioma nativo para poder explicar. Con esos niños, chao, de tuberculosis, que es una de las enfermedades más larguitas que tenemos y que bueno, ¿qué hora es? Me están mirando ya con la cara de temprano. Yo creo que exagerando 15 más. Ay, pero esto hay, ay, no exageres, hombre. Hay diapositivas, rapidito lo vamos a acabar. El dengue. ¿Qué será del dengue, no? ¿Qué te quejas aquí? Ya pues, oye, ¿qué será del dengue? ¿Quién sabe? De Percy Fernández, pues, ¿quién no ha desaparecido, no apareció más? Está congelado. Dengue. Claro, he votado. ¿Quién no ha votado por el Percy? Yo creo que todos, ¿no? Porque todas sus elecciones lo ha ganado bien, ¿no? Con un alto porcentaje. El dengue.
así nomás ya, sin diapositiva, es que no. Ya, tranquilo, no te preocupes, hombre. ¿Por qué son tan fregados? Ay, maestri. Ahorita 15 minutos no quieren aguantarme, son malos. Es que también si no, no vamos a terminar. Yo quiero liberar un poco más temprano porque era al último con harto una mujer. Bueno, esta enfermedad, ¿quién no la conoce? Y la mayor parte incluso la hemos enfermado. Y realmente los que han enfermado este siglo, bueno, ustedes son un poco nuevos, ¿no? Cuando tenían cuánto, unos 14, 13, por ahí deben ser las famosas pandemias. Es una enfermedad viral, febril, aguda, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Listo. Que causa el dengue y el famoso dengue hemorrágico. Dura más o menos de 3 a 7 días. Cuando pica el mosquito, por eso a nosotros nos da más dengue por los hábitos de vida que se tiene. Uno cuando va al trabajo en la mañana, llega en la tarde a las 5 o 6, está la hamaca y ahí se echa. Y ahí es cuando el mosquito pica, porque se alimenta en la mañana, primera hora y en la tardecita. ¿Lo ven? El dengue está aumentando, o por lo menos aumenta, ¿por qué? Principalmente en las poblaciones urbanas, porque hay proliferación de los famosos criaderos del Aedes aegypti, abastecimiento de agua deficiente, prácticas tradicionales de conservación de agua, estanques, norias, etcétera, etcétera. Recogida de basura deficiente, nuevos modos de vida, porque hoy en día todo viene en recipientes, especialmente los líquidos, ¿no? Y todo uno lo desecha. En la rapidez de transporte, porque ahorita estás aquí y mañana a esta hora puedes estar en Estados Unidos. ¿No ves? Desplazamiento de personas infectadas, diseminación de los mosquitos del dengue, educación sanitaria deficiente, a pesar de que en eso yo creo que todo el mundo sabe. Recursos financieros limitados, insuficiencia en los programas de control de mosquitos, eso sí, hasta ahorita no hemos visto una fumigación de mosquitos. Resistencia de estos a los insecticidas, y la verdad no se sabe si los insecticidas con los cuales están fumigando son sensibles a los mosquitos, simplemente se fumiga y se acaba el virus. El virus del dengue es un arbovirus. Es transmitida por artrópodos, se distinguen 4 serotipos del dengue, eso es lo más fácil, 1, 2, 3, 4. Cada serotipo da inmunidad específica para toda la vida. O sea que si tú has enfermado el virus del dengue 2, jamás te va a volver a dar el 2. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque a veces digamos que viene el 3 y te enfermas, entonces tienes defensas contra el 2 y teóricamente el organismo también a veces se le va, ¿no? Entonces se confunde. Este es 2 o 3 y por eso a veces te ataca a ti mismo y ahí viene el problema. Cada serotipo de inmunidad es para toda la vida. Así, inmunidad cruzada también puede ser a corto plazo. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal. Hay una variación genética entre los serotipos. El virus se transmite al ser humano por medio de la saliva del mosquito, se replica en los órganos dianos, infecta los leucocitos, tejidos linfáticos, luego se libera en la sangre y circula. El Aedes aegypti es un mosquito de color oscuro con rayas blancas en el dorso y en las patas. Es de hábitos diurnos, vive y deposita sus huevos en recipientes utilizados para almacenamiento de agua, jarras, vasos, neumáticos, botellas, floreros, etc. Su alimentación consiste en néctar y jugos vegetales, pero los hombrecitos, los machitos, porque las hembras siempre son jodidas, son las hematófagas. ¿Lo ves? La hembra, el macho no. Tranquilo, el macho no molesta a nadie. Periodo de transmisibilidad. Se transmite directamente de una persona a otra. El mosquito puede volverse infectante 8 a 12 días después de haberse alimentado con la sangre de una persona enferma. La clínica. Fase inicial febril. Es muy sintomático. Se va a caracterizar por comienzos repentinos, va a presentar fiebre de 3 a 5 días, rara vez más de 7 días, cefalea intensa. Lo característico en el dengue es el famoso dolor
oculares, mialgia artralgia extrema, discreto dolor abdominal, puede haber diarrea, fotofobia, anorexia y náuseas. ¿Qué más? Lo grave es las famosas manifestaciones hemorrágicas, petequia, epistaxis, gingivorragia, vómitos con estrías de sangre. Hasta ahí no hay problema, porque todo eso sale para afuera, ¿no ven? Hematuria, prueba del torniquete positivo, sangrado vaginal. Pero ¿qué pasa si sangra a nivel del cerebro? Perfecto. Fase crítica, signos de alarma. Son el resultado de un aumento de la permeabilidad capilar que marca el inicio de esta fase. Dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, somnolencia, irritabilidad, hepatomegalia, aumento de hematocrito y aumento de hematocrito y hay que hacer el recuento de plaquetas. El dengue severo. El dengue severo, entonces hay un escape de plasma que puede llegar incluso hasta el shock hipovolémico. Sangrado severo, daño severo de órganos. Recomendaciones para el tratamiento del paciente con dengue. No hay casi nada, ¿no? A no ser que sean medidas de sostén. Monitorizar evolución de la enfermedad, la mejoría, aumento del hematocrito con caída rápida y concomitante de las plaquetas. Aparición de signos de alarma, repetir. Evitar no ingerir los famosos esteroides ni AINES, ejemplo, el ácido acetilsalicílico, aspirina, diclofenaco, naproxeno, etc. Ya sea intramuscular o intramuscular, ni en supositorio, ningún de ellos. Si el paciente está tomando uno de estos medicamentos, debe consultar con su médico la conveniencia de continuar con el tratamiento. No se debe administrar antibióticos en el dengue porque no hay necesidad. Pacientes que pueden ser enviados a su casa. Reposo en cama, ingesta apropiada de líquidos, leche, jugo, fruta, solución salina isotónica, agua sin electrolito. Oiga, ahora hablando de soluciones, hay un líquido, ¿no? Que no sé quién hará, se llama suero. No lo he probado, pero debe ser rico, más o menos como el Power. Así. Eso tiene electrolito, con eso se puede uno rehidratar incluso de la diarrea. Buenísimo. Todo el mundo yo veo que están tomando suero. El agua sin electrolitos puede causar trastornos hidroelectrolíticos. Paracetamol, no más de 4 gramos al día, no tanto. En adultos y dosis indicada para los niños. Compresas para la fiebre. Buscar y eliminar los famosos criaderos. Monitorizar evolución de la enfermedad. Ya hemos hablado, ¿no? Estamos repitiendo. ¿Qué más? Después hay que obtener hematocrito antes de iniciar los líquidos. Administrar por vía, o sea, este ya es el grupo B del paciente. Administrar por vía intravenosa solución fisiológica, Zinger normal o lactato. Iniciar con 10 ml kilogramo peso hora por 1 a 2 horas, luego reducir de acuerdo a la respuesta clínica que tiene el paciente. Evaluar el estado clínico del paciente y repetir el análisis de hematocrito. Monitoreo por el médico tratante. Los que son con signos de alarma deben ser monitoreados hasta que termine el periodo de riesgo. Debe mantenerse un detallado balance de líquidos. Signos vitales, perfusión periférica, cada 1 a 4 horas hasta que el paciente esté fuera de la fase crónica. Diurosis hay que ver cada 4 a 6 horas. Hematocrito antes y después del reemplazo de líquidos, luego cada 6 a 12 horas. Glicemia, funciones de otros órganos según evolución clínica, vigilar la hipotensión, el dengue sin signos de alarma, estimular la ingesta de líquidos por vía oral. Si no tolera la vía oral, iniciar sueros fisiológicos, lactato Zinger con o sin dextrosa para mantenimiento.
Los pacientes deben iniciar la vía después de unas horas de recibir fluidos por vía intravenosa. Monitoreo por el personal de salud. Ver el patrón de temperatura, volumen de ingreso y egreso de los líquidos, diuresis, signos de alarma, hematocrito, leucocitos y plaquetas. El grupo C requiere tratamiento de urgencia en internado. Choque hipovolémico. Los pacientes con shock hipovolémico o hipotensión deben recibir tratamiento más riguroso. Iniciar el tratamiento con cristaloides a 20 ml kilo peso, administrando un bolo de 15 minutos, para sacar al paciente del shock lo antes posible. Los que tienen dengue severo deben ser internados, preferiblemente en una terapia de cuidados intensivos. Prueba del torniquete. Hay que comprimir el brazo con el manguito del tensiómetro. Es una cifra intermedia entre la presión arterial sistólica y diastólica por 5 minutos. Se considera positivo por la aparición de petequias en el área distal al sitio de compresión. Ese es el famoso prueba del torniquete. Ahora vamos a ver este. Algunas recomendaciones que podemos dar para el dengue. No usar antibióticos, porque va a ser innecesario. No está demostrado la efectividad del uso de corticoides o inmunoglobulinas. No usar la vía intramuscular para administrar medicamentos. El uso de hemoderivados debe estar estrictamente justificado. El programa de dengue en Bolivia. El objetivo general es eliminar o evitar el riesgo de brotes epidémicos del dengue. Los específicos, reducir los índices de infestación larvaria domiciliaria al menos del 5%. Quiere decir que en todo Santa Cruz, menos del 5% de todas las casas debe haber larvas del aire, perdón. Detectar y tratar en forma oportuna los casos de dengue. Educar, concientizar, capacitar a la comunidad sobre medidas de control. Lograr la participación activa de la comunidad. Estrategias de control, eliminación y destrucción de criadores, tratamiento de criadores, fumigación. ¿Cómo evitar el dengue? No hay medicamento que lo cure ni vacuna que lo prevé. Eliminación de los criaderos de mosquitos, prevención de las picaduras de los mosquitos. Puede ser usar incluso mosquitos. ¿Cómo se llaman? Esos líquidos. Repelente, gracias. Con la fiebre amarela el próximo miércoles. No se olviden, a los que les falta algún contenido del texto, me dicen por favor. Si no tienen preguntas, alguien si quiere preguntar, ¿por qué no quieren dar el examen antes de la vacación? Pero no sería más liviano, porque más después de la vacación ay, el estudiante de medicina o el médico nunca descansa cuando está muerto. Ya van a ver. ¿Acaso a mí me ven descansar? Un ratito me he hecho. Media hora, a veces peores, porque ahí estás media hora más fue. Estás ahí medio queriendo darte sueño, queriendo dormir y tienes que levantarte ahí. Ya voy a llamar lista, van a decir, no, este habla como fotógrafo. No te preocupes, nosotros somos tolerantes.
Acebo. Presente. Aguilar Montoya. Lo único que les voy a pedir es que se queden, no se vayan hasta que termine, ¿ya? Por favor. Aguilar Montoya. Amaru. Amaya. Arandia.